los estudios del Pueblo es Noticia. Así que bienvenido, ministro, un gusto tenerlo acá. Para comenzar hablando nomás ya del tema de la justicia, hace poco fue posesionado el nuevo fiscal general del Estado Plurinacional, el doctor Juan Lanchipa, e inmediatamente unos días después ha anunciado y ha conformado los 9 fiscales departamentales, los nuevos fiscales departamentales que ya están en funciones. ¿Cómo miramos desde esa perspectiva la renovación de fiscales y sobre todo ese cambio que está esperando la población, la sociedad, a partir de las necesidades que se tienen en justicia? Muchas gracias, Iván, Ivonne, buenos días, un placer estar nuevamente aquí en el Pueblo es Noticia. Bueno, usted lo ha mencionado, en cumplimiento de la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional pasó a elegir a un nuevo fiscal general del Estado. Como lo subrayara el presidente Evo en el acto de posesión, esta elección, al igual que fue la elección del doctor Ramiro Guerrero, han sido elecciones basadas en la meritocracia. Se ha realizado adelante un amplio proceso de convocatoria, de calificación de méritos. Ha habido un examen escrito, ha habido un examen oral, una entrevista, y obviamente de ahí se ha puntuado a los mejores, y entre los mejores elegido por voto, por decisión de la Asamblea, pero basada en la calificación, a una persona como el doctor Lanchipa, ¿no? Una persona académicamente impecable y éticamente extraordinariamente solvente. El mandato de la ley, ¿no es cierto?, establece de que la ley del Ministerio Público, que aprobamos nosotros en la Asamblea Legislativa Plurinacional, establece que se tiene que elegir a los fiscales, o quien tiene la potestad de elegir a los 9 fiscales departamentales, es justamente el fiscal general. Eso está establecido en la norma, y en cumplimiento de este hecho se ha elegido y se han nombrado la semana pasada a los 9 fiscales departamentales, a los 9 fiscales de distrito, como se denominan actualmente, ¿no? Este nombramiento ha recaído, es una decisión íntegra del fiscal general, pero nosotros saludamos y valoramos que este nombramiento haya recaído en personas que en algunos casos han salido de la misma lista, ¿no es cierto? Son las personas mejor puntuadas en el proceso de convocatoria que se ha hecho. El caso de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Es el mejor puntuado en Santa Cruz el doctor Misael Salguero, que ha sido designado fiscal departamental de este distrito. En el caso de Cochabamba ocurrió lo mismo, ¿no? El doctor Juan de la Cruz Vargas Vitles, un abogado cochabambino muy conocido, muy prestigioso, un abogado penalista, además que fue miembro del Tribunal Departamental de Justicia, que tiene una larga trayectoria en derecho penal, y es el mejor puntuado en el departamento de Cochabamba, ha sido elegido como fiscal departamental de Cochabamba. Lo mismo ha ocurrido aquí en la ciudad de La Paz. El doctor William Alave era creo que un poco por debajo del doctor Lanchipa, que también participó por La Paz, en uno de los mejores puntuados, y además es un abogado de una larga trayectoria, no solamente al interior del Ministerio Público, sino también al interior de la Administración de Justicia. Fue presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En otros casos he elegido a profesionales muy buenos. Yo no quisiera hacer una mención uno por uno, porque seguramente puedo obviar algunos, pero se han nombrado a profesionales que tienen una larga trayectoria, que tienen una larga cadena de méritos, y obviamente es una situación valorable, es una situación que hay que saludar y valorar de parte del fiscal general, el doctor Lanchipa. Esperemos de que el Ministerio Público siga en la línea de avances, porque también a veces se juzga con demasiada ligereza. Yo he escuchado algunas críticas absolutamente infundadas en contra de la gestión del doctor Guerrero. Si bien han habido problemas en la última parte, vinculados a algunos casos específicos que merecen una investigación y merecen la atención del Estado, no se puede negar también una larga acción de institucionalización del Ministerio Público que durante 6 años se llevó adelante. Hay cosas muy buenas que seguramente van a ser la base para que se pueda avanzar en algunos tópicos y en algunos elementos fundamentales que los ha planteado el fiscal general y que lo hemos planteado nosotros, y que de alguna manera también están reflejados en un proyecto de ley que se ha trabajado de manera conjunta durante varios meses al interior de una comisión donde están todos los órganos del Estado, donde está el Ministerio Público, donde está la Procuraduría, donde está la Universidad Boliviana, y que finalmente ya se encuentra para su tratamiento en las próximas semanas, esperemos lo más antes posible, al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hay temas urgentes en la justicia penal que requieren la atención del Estado,
que son los que están tratados en esta ley que le hemos denominado Ley de Abreviación Procesal Penal, pero como dijimos en más de una oportunidad, Iván, de nada sirve hacer la mejor ley si no tenemos el elemento humano bueno que vaya a aplicar esas leyes, ¿no? La peor ley en buenas manos es una buena ley, y la mejor ley que podemos hacer en malas manos, en manos de malos administradores de justicia, es una ley que no sirve para nada. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos en el elemento humano y saludamos esta determinación del fiscal general y esperemos de que esa situación también se replique en la elección de jueces. La semana pasada, el día jueves, si no recuerdo, mediados de la anterior semana, se ha llevado adelante un examen para la provisión de jueces. Hay bastantes cefalías y más de 700, tengo entendido, 700 personas han dado examen en la ciudad de Sucre. Ojalá que el Consejo de la Magistratura, y depositamos toda nuestra fe, nuestra esperanza de que este Consejo de la Magistratura, a la cabeza del doctor Halcón, no cometa los mismos errores que cometió el anterior Consejo, eligiendo a veces por favoritismo, por coteo, eligiendo por otros mecanismos. Si se eligen a las autoridades de justicia, ya sean jueces, ya sean fiscales, notarios como nosotros lo hicimos, por sus méritos, a las personas mejor puntuadas, a las personas que más han estudiado, a las personas que más se han esforzado, la justicia va a cambiar. Si seguimos eligiendo como se han elegido jueces en el pasado, está el tristemente célebre caso de la doctora Patricia Pacajes. La doctora Pacajes, cuando uno lo ve, cuando uno lo escucha, se da cuenta de que no está no está en las condiciones de ser una juzgadora pública, no debería ser jamás elegida una juzgadora pública, una persona que tiene esa forma de actuar, ese tipo de actitudes. Pues de la auditoría que hizo el Consejo se tomaron también evidencias de otras actitudes y otros problemas que tenía al interior de su propio tribunal, que obviamente no es pues una persona que vaya a ejercer la jurisdicción, que vaya a ser juez, en cuyas manos vayamos a depositar la dignidad, la libertad, la vida finalmente de una persona, ¿no es cierto? Y esa es la clave es el elemento humano. Hemos trabajado muchísimo, yo quiero saludar aquí el desprendimiento del Consejo de la Magistratura, de su presidente principalmente, el apoyo decidido del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Revilla. Hay un momento de toma de conciencia en las autoridades de la justicia, de los máximos órganos, que juntamente con los presidentes de las cámaras, juntamente con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, estamos decididos ante la emergencia, ante lo que estamos viviendo, de hacer algo diferente. Y aquí hay una responsabilidad que les ha tocado cumplir a ellos. La semana pasada se han tomado exámenes a 700 postulantes. Esperemos, rogamos, hacemos votos, eso le corresponde al Consejo de la Magistratura, que se elijan esta vez a las mejores personas como jueces. Esperemos que en un tiempo corto podamos incorporar a todos los jueces por meritocracia a la carrera judicial, porque eso está establecido en la ley, es el mandato de la ley, y cuando tengamos mejores jueces, cuando tengamos mejores administradores de justicia, vamos a tener una mejor justicia. Por supuesto la ley es importante, pero reitero nuevamente, la mejor ley en las manos de un mal juez no sirve de nada. Y una ley que aunque tenga deficiencias en las manos de un buen juez, de un juez que quiera hacer justicia, de un juez o de una jueza, es una buena ley. Vamos a hacer la ley, vamos a cumplir nuestra responsabilidad, pero lo más importante, Iván, es trabajar en el elemento humano. Por eso es muy destacable la determinación del fiscal general de haber propuesto, de haber elegido a fiscales departamentales, a personas absolutamente meritocráticas, incluso una parte de ellas, entiendo que son 4 o 5, extraídos de la propia lista, ¿no? El fiscal de Tarija, por ejemplo, es otro de los ejemplos, las personas mejor puntuadas, ha sido elegido también por Tarija. Saludamos, es loable este tipo de actitudes. Para tener una mejor justicia, y eso lo venimos diciendo hasta el cansancio, hay que tener nueva gente, el elemento humano. En Bolivia, Iván, somos casi 70.000 abogados inscritos en el Ministerio de Justicia. De esos 70.000, lamentablemente, no los mejores, no todos los mejores son los jueces. Son 1.004 jueces en Bolivia. Los 1.004 jueces deberían ser los mejores de esos 70.000. El juez es la persona más importante en la administración de justicia. Es el que imparte justicia, es el que finalmente decide una controversia, es el que hace justicia, es el que opera con su sana crítica, con los elementos fundamentales que hacen a la valoración humana para hacer justicia, para dar justicia a dos partes que están en un litigio. Hay muy buenos jueces, no vamos a
meter a todos en una misma bolsa. Yo conozco, hay muy buenos jueces que son los invisibilizados, ¿no es cierto? Porque otro de los fenómenos es que solamente se ve la esfera penal, no se ve la esfera civil, la esfera familiar, hay otras esferas del derecho que han mejorado muchísimo, pero no se las ve, porque siempre vemos lo peor, vemos lo malo, y quizá es lo correcto por lo que necesita ayuda. Siempre se ve la esfera penal. En estos últimos tiempos hemos visto solamente la esfera penal. Hay muy buenos jueces, incluso en materia penal, pero no son todos. Hay algunos jueces que hacen quedar mal a la justicia y esos jueces deben ser reemplazados por personas por su mérito. Yo reitero nuevamente lo que hicimos nosotros, han sido testigos ustedes, ha sido testiga la población boliviana. Los notarios en nuestro país siempre han sido cargos elegidos o por recomendación o por dinero. Habían montos que se pagaban para ser notarios, 5.000, 10.000, 20.000 dólares. Era una correría y eran elegidos por 4 o 5 años y los notarios obviamente tenían que conseguirse dinero, buscarse un apoyo. Hoy se ha acabado todo eso y en un proceso verdaderamente inédito en el que han participado varias instituciones del Estado, en el que la Universidad Boliviana ha tenido un rol primordial, se ha elegido a 445 notarios, todos por su mérito. Nadie, absolutamente nadie, es nuestro mayor orgullo, Ivonne, ha entrado por alguna otra situación que no sea su propio mérito. 63% son mujeres, imagínense, las mujeres han sido las más beneficiadas por su propio mérito. Aquí no hemos necesitado decir tanto cupo para las mujeres o por cada varón tiene que entrar una mujer. Solitas las mujeres se han ganado el 63%. 48% han sido notarios que ya eran notarios, han sido elegidos notarios quienes ya eran, y 52% han entrado nuevos por sus méritos, por el examen de competencia que ustedes saben, ustedes han visto, ha sido llevado adelante con los máximos cánones de seguridad, haya participado instituciones como la GETIC, haya participado el Tribunal Supremo Electoral a través del doctor ingeniero Antonio Costas. Es decir, se ha hecho un proceso absolutamente meritocrático y hoy en día, díganme ustedes, a 6 meses, si hay problemas, si hay denuncias, yo he pedido un informe de personas fallecidas que firman poderes, de irregularidades en las notarías, no hay. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega por sus méritos a un cargo, uno cuida ese cargo, cuida su prestigio. Si llegan no por mérito, si llegan pagando dinero, si llegan por otras razones, van a llegar a hacer un negocio de esa función que les toca desempeñar. Por eso es tan importante la meritocracia, y hay que entender la meritocracia no solamente como el elemento, como la suma mecánica de títulos y cursos, ¿no es cierto? Uno puede hacer cursos hasta por internet. Méritos tiene una persona que es digna, que es honesta, que es transparente y que es capaz, y que se ha capacitado, se ha formado para cumplir una función. Esa persona cuando llega a un cargo, además llega por sus méritos, por su esfuerzo, por su trayectoria, ha de cuidar ese cargo, ha de cuidar su imagen. Si en el caso, como en el caso de los notarios y de los jueces que van a entrar a la carrera judicial, eso es hasta que se jubilen, ha de obviamente proteger ese espacio laboral, esa imagen que va a construir uno mismo. Es lo que ocurre en todas partes del mundo y eso es lo que en definitiva tenemos que hacer en Bolivia. La justicia va a cambiar cuando el elemento humano cambie. Buenas leyes se están haciendo, se han hecho, lamentamos muchísimo, una acción de la oposición sumada a algunos sectores impidió que continuara en vigencia el Código del Sistema Penal, que era una buena norma, que les hubiera ahorrado todos estos problemas que estamos viendo hoy día. No hubieran existido si el Código del Sistema Penal ya hubiera estado en vigencia. Sin embargo, bueno, han habido manipulaciones, situaciones ajenas que han conspirado contra esta norma. Sin embargo, desde el punto de vista de la legislación, vamos a seguir nosotros trabajando. Ya tenemos 5 códigos en vigencia que han mejorado la vida de la gente, aunque no lo percibamos. El Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional, el Código Niño, Niña, Adolescente, el Código de las Familias, el Proceso Familiar y la Ley del Notariado. Han habido cambios sustanciales. Antes, y bueno, cuando una persona tenía que divorciarse, tenía que probar una causal de divorcio. Así no existiera, si sea una decisión de los dos, tenían que probar malos tratos de uno al otro. Tenía que llevar un testigo, muchas veces a que diga mentiras o conseguir un testigo. Ustedes saben muy bien, en la puerta de los tribunales se ofrecía. Esa era una antinomia del derecho. El derecho pedía una situación que no era lógica. Hoy en día 2 personas que no quieren seguir casadas llegan ante el juez y le dicen, ya no tenemos un proyecto de vida en común y queremos deshacer este matrimonio. Y lo hacen, sin necesidad de tener que llevar un testigo, decir que le ha pegado, que no le ha pegado. O sea, ya no existe esas lógicas absurdas. Podríamos hablar de miles de ejemplos cómo se ha mejorado la justicia desde el Código de las Familias, o muchos ejemplos cómo se ha mejorado la protección de los niños desde el Código Niño, Niña, Adolescente, que son normas que están en vigencia. Y vamos a seguir haciendo normas. Hemos producido normas en el Ministerio de Justicia, estamos trabajando conjuntamente con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pese a lo que ha pasado con el Código del Sistema Penal, tenemos la esperanza de concluir. Pero reitero,
con eso cierro la pregunta, el elemento humano es el más importante. La justicia va a cambiar cuando tengamos a buenos administradores de justicia, buenos fiscales, tenemos ahora buenos notarios, cuando tengamos a gente preparada que quiere construir esa vocación, esa labor de apostolado, de servicio a los demás desde la administración de justicia. Y esa es una tarea que obviamente en el caso de los jueces no le corresponde al órgano ejecutivo, le corresponde al órgano judicial. En el caso de los fiscales le corresponde al Ministerio Público. Y bueno, esperemos que en un trabajo conjunto se pueda cumplir este objetivo de nutrir a la justicia con la mejor gente posible. Ministro, cuando usted nos habla de una buena norma, pero un mal administrador de justicia, o al revés, una mala norma, un buen administrador de justicia, bueno, la gente ha estado mucho a la expectativa de un nuevo fiscal general, ahora tenemos nuevos fiscales departamentales, la población está esperanzada nuevamente en que la justicia en nuestro país pueda beneficiar a la población en la medida que uno necesita. Entonces, todo viene de manera integral seguramente. Tenemos nuevo fiscal general, nuevos fiscales, se viene ya esta ley que se está proponiendo. ¿En qué medida esta ley va a coadyuvar? La gente está esperanzada porque a veces dice, por ejemplo, la retardación de justicia, las excusas que se ponen siempre en los diferentes procesos. ¿En qué medida esta ley va a cambiar todo eso y cuáles son los aspectos más importantes de este cambio? Gracias, Ivonne. A ver, ahorita el problema está en la justicia penal, ¿no? Convergemos en eso. La cara de la justicia, de alguna manera, es lo que pasa en materia penal. Y en materia penal hay una serie de situaciones que ameritan una reforma urgente. La primera, la más importante, lo decía Ivonne, es la retardación de justicia. ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente comienza un juicio, ¿no es cierto? Después de un largo periodo de investigación y demás, finalmente comienza el juicio, y ese juicio se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo acaba. Ese juicio está encargado a un tribunal de sentencia, formado por 3 miembros, o a un juez de sentencia, un juzgado unipersonal, que señala una audiencia y la suspende, señala otra audiencia y la suspende, señala otra audiencia y la suspende, y entre audiencia y audiencia pueden pasar meses. En un caso de transparencia en Tarija, hace algunas semanas, me comentaba el viceministro, suspendieron una audiencia ahora en octubre y nos la pusieron para mayo del próximo año. Imagínense, hasta mayo del próximo año uno hasta se olvida, pues es imposible, se pierde toda continuidad, toda racionalidad. Reclamando hicimos que se pusiera para febrero, porque la carga de los jueces no les permite otra cosa. Y esto es una de las causas que está generando la gravísima retardación de justicia, la no solución de las causas y el grave problema que lo sopesa finalmente el ciudadano. ¿Qué se plantea en esta norma? Primero, no se suspenden las audiencias. Las audiencias han de ser controladas por una oficina gestora de procesos, como se ha llamado, que va a ser una instancia que le va a decir al juez, usted ha señalado una audiencia y tiene que usted continuar en el proceso y tiene que llevar adelante las audiencias que señala. Porque lo grave, la gravísima antinomia es de que se señalan audiencias sabiendo que no se van a poder llevar adelante. Señalan la audiencia para las 10, 10 y cuarto, 10:45, 11, 11 y cuarto. Obviamente el juez, no todos, algunos malos jueces juegan con esta situación. Las audiencias van a ser manejadas por una gestora. Una gestora que a su vez se ha de encargar de que el Ministerio Público esté presente, los peritos estén presentes, todas las partes que intervienen en esta audiencia estén presentes. Este es un elemento muy favorable que estaba consignado en el Código del Sistema Penal y que lo vamos a traer ahora y lo vamos a implementar en cada uno de los tribunales departamentales de justicia. Es decir, el juez ya no va a ser dueño y señor para hacerse la burla, perdónenme el término, de señalar audiencias cuando quiera. Va a señalar audiencias y las va a llevar adelante las audiencias, porque además ha de tener esta ayuda de esta gestora para que venga el fiscal, vengan las partes, vengan los peritos, la audiencia finalmente pueda llevarse adelante, se notifique objetivamente. Primer elemento. Segundo elemento, el juicio ahora comienza y paralelamente se llevan adelante otros juicios. Por eso es que una audiencia se puede suspender desde octubre, se puede suspender hasta mayo del próximo año. No, esa situación termina. Ahora, por ley, un juicio comienza, ya sea ante un tribunal de sentencia o ante un juez de sentencia, y tiene que mantenerse hasta que finalmente concluye con la emisión de la sentencia. Y la sentencia debe ser emitida en el mismo acto de conclusión del juicio. Actualmente se llevan varios juicios al mismo tiempo, se señalan audiencias y bueno,
Usted tiene un juicio hoy día, la próxima audiencia es en enero, la próxima audiencia es en mayo, y nunca termina el proceso. Ahora no. Usted empezó su juicio el lunes 5 de noviembre y tiene que llevarse el martes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9, la siguiente semana empezar, si es necesario, habilitar sábados y domingos, pero en una semana, 2 semanas, 3 semanas máximo tiene que acabar su juicio. Y tiene que acabar con la emisión de una sentencia en ese mismo acto. Ya basta de retardación de justicia y basta de que los jueces, como en este caso del doctor Jerry Fernández y la doctora Pacajes, dilataron al máximo, suspendieron 200 audiencias, no querían llegar a fallar, obviamente, y eso es un instrumento de manipulación para demorar los procesos. Esa situación se terminó. Un tercer elemento que es muy importante, vamos a trabajar y hemos trabajado meses y vamos a implementar con AGETIC y con otras instancias gubernamentales la llegada de la tecnología finalmente a la administración de justicia, y vamos a empezar por la justicia penal. Actualmente todos vivimos con lo que tú tienes, Iván, en una tableta, lo que tiene Iván en un celular, todos vivimos conectados, ¿no? Si alguien quiere mandarle un mensaje a Iván, le va a mandar por un correo electrónico. Nosotros nos comunicamos por todos los mecanismos que nos da el Internet, vivimos conectados al mundo. Pues cuando uno llega a la administración de justicia, parece que retrocediera 50 años. Eso no existe. Para que le hagan llegar una notificación, tiene que sacarse una copia, un papel como este, firmar el secretario, firmar, legalizar, y tiene que ir físicamente, salir de su oficina cuando tiene tiempo. Usted le dice, yo quiero que me lo notifique esto, y le va a decir, mira, todo noviembre estoy ocupado, vente los primeros días de diciembre, y tiene que esperar más de un mes para que físicamente una persona, un funcionario, salga, se traslade de una parte a otra parte en la ciudad de La Paz y le entregue físicamente en su mano un documento. Si lo encuentras. Si lo encuentra, si no lo encuentra, lo representa y tiene que volver después de un mes o después de 2 meses. O sea, una cosa de locos. Cuando vivimos todos interconectados a la tecnología, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este proyecto de ley? Al abogado, cuando sale y se registra y se habilita para ejercer en el Ministerio de Justicia, le vamos a asignar un correo electrónico con normas de seguridad. A ese correo electrónico que va a tener de por vida el abogado le va a llegar la notificación. El oficial de diligencias ya no va a ser ese funcionario bienaventurado que cobra, que extorsiona. Decíamos los abogados que al final del día se arqueó porque cobra tanto dinero que parece un cajero que hace un arqueo de su dinero. Ya no va a ser eso. Nos sentimos mucho por ellos, pero ya basta de este tipo de abusos. Ahora va a haber una notificación electrónica y va a tener la obligación de, en el día que sale un fallo o una determinación o que sale un actuado, por correo electrónico, por una tableta como la que tiene Iván o por una computadora, ha de hacer conocer al correo electrónico cifrado del abogado, y a la parte se le va a abrir, cuando empiece un proceso se le va a abrir también a la parte, es decir, al ciudadano común se le va a abrir un correo. Basta también de que los abogados abusen, a veces algunos malos abogados no les informan a sus clientes de que ha llegado una notificación, no le avisan de que ya hay un actuado. Para prever esa situación, el proyecto de ley específicamente prevé que la notificación va a llegar al abogado y va a llegar también a la parte. De los 339 municipios, 332 tienen acceso a Internet, certificado por la AGETIC. Son 7 municipios que vamos a ver un tratamiento especial. Nada se ha dejado al azar, todo se ha trabajado con mucho detalle y con mucho cuidado. Pero bueno, ya es hora de que llegue la tecnología y la informática a la administración de justicia. Todo lo que tarda semanas y lo que tarda meses está a un clic, a un segundo, a apretar un botón para que finalmente esa notificación llegue. Este es otro de los grandes avances. Otro de los elementos, Ivonne, mucho se abusa de las excusas, ¿no? Y yo no quiero que mi audiencia se lleve adelante porque sé que soy culpable y voy a tener quizá una medida preventiva dura. Y la chicana. La chicana. Modo de chicanear, recuso un juez, recuso otro juez, recuso otro juez, y así hay casos que han dado la vuelta entera a todo el tribunal y acaban en una provincia. Una cosa terrible igual. No, eso se va a limitar. Ahora, la persona que quiera presentar una excusa contra los jueces no puede decir no me gusta este juez. Puede decir en una sola oportunidad presento excusa contra este, contra este, contra este, contra 3 máximo. Y se va a proceder a un nuevo sorteo eliminando esos 3 y no se va a permitir esa larga cadena de la chicana de que vaya excusa tras excusa tras excusa, ¿no? Esos son los elementos en cuanto a la celeridad del proceso. En cuanto a la protección de la libertad, este proyecto trae un elemento que debería aplicarse, y esa es nuestra mayor queja, nuestro mayor dolor ante los administradores de justicia.
El espíritu de la ley del Código de Procedimiento Penal, que es una ley que ya tiene 18, 19 años, que vino desde 1990, que costó casi 40 millones de dólares al erario nacional, el nuevo Código de Procedimiento Penal. ¿Es de la ley Blatman? No, la ley Blatman fueron anteriores. Es el nuevo Código de Procedimiento Penal, que llegó con tanta, que trajo los jueces ciudadanos, que llegó con tanta publicidad a nuestro país. El espíritu de esta ley es bueno, pero no se cumple. El espíritu de esta ley, el sistema acusatorio, que reemplazó al sistema anterior, que lo llamamos inquisitorial, es de que la detención preventiva sea la excepción y no sea la regla. La regla debía ser lo común, lo general, que las personas puedan defenderse en libertad. Pero en los últimos años, ¿qué es lo que ha pasado? La detención preventiva se ha convertido en la regla y la defensa en libertad se ha convertido en la excepción. Esa es una situación gravísima, inaceptable. Y nosotros no la compartimos porque obviamente viola un elemento central, un elemento fundamental, que es el derecho a la libertad. La libertad de una persona, y lo decían desde la antigüedad, ¿no?, las antiguas civilizaciones, los griegos, los romanos, la libertad de la persona es el bien más preciado que puede tener un ser humano. No debería ponerse en riesgo, sino en los casos cuando extremadamente se justifique limitar preventivamente esa libertad. Cuando una persona es sentenciada, es hallada culpable, es otra cosa. Tiene que cumplir una pena y ahí, condenada, con una sentencia ejecutoriada, pasada en la autoridad de cosa juzgada, es correcto que esté en la cárcel. Pero entre tanto eso no ocurre, se presume la libertad de una persona, entre tanto no se dicta una sentencia, o la propia persona no asuma su responsabilidad en un proceso abreviado, en una confesión, esa persona para la ley es inocente, y su detención preventiva, el ponerla presa preventivamente, debe ser la excepción y no la regla como actualmente ocurre. ¿Qué se ha planteado para eso? Primero, cuando un fiscal solicite la detención preventiva, no va a ser una solicitud abierta. Yo solicito que tal persona sea detenida preventivamente y esa persona puede quedarse 1 año, 2 años, 3 años privada de su libertad. Basta de eso. El fiscal, cuando requiera la libertad, la detención preventiva de una persona, deberá decir: yo requiero la detención preventiva del ciudadano tantos por el plazo de 6 meses, porque en 6 meses yo, a través de estos actos investigativos, voy a demostrar que esta persona es la responsable del delito, por ejemplo, de homicidio. Con estas pruebas, una prueba pericial, una prueba documental, o sea, el fiscal, para solicitar la detención preventiva de una persona, tiene que ponerle un tiempo, tiene que decir por 6 meses, 8 meses, 1 año, y tiene que decir qué va a hacer en ese tiempo. Voy a presentar tales pruebas, voy a demostrar con estos elementos que esta persona es la responsable. Todo planificado. Todo planificado, no como ahora que se mete a las personas a la cárcel y bueno, finalmente nunca se sabe qué es lo que va a ocurrir en el futuro y se vuelve una lógica perversa, ¿no es cierto?, el encarcelar a personas que en algunos casos pueden resultar inocentes, como hemos visto en algunos casos en los últimos tiempos. Esta es una medida protectiva muy importante que también va a motivar el trabajo del Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene que trabajar y tiene que hacer una investigación objetiva y tiene que hacer una investigación con compromisos, no es piedra libre. Tiene que haber, obviamente, si se va a restringir el derecho a la libertad de una persona, tiene que haber un objetivo. Por supuesto, hay algunas excepciones en algunos delitos graves, ¿no es cierto?, donde siempre se tienen que considerar excepciones. No va a proceder la detención preventiva en los siguientes casos: en las personas que sean mayores de 65 años. Una persona mayor de 65 años no va a ir a la cárcel, se va a defender en todo caso con medidas sustitutivas. Cuando la pena sea igual o menor a 4 años, es decir, en los delitos que no sean graves, tampoco va a proceder la detención preventiva. En los delitos de contenido patrimonial, siempre que exista conciliación y no afecte a la otra parte. Esta es un poco la justicia restaurativa que planteaba el Código del Sistema Penal. Cuando hay un delito económico, supongamos una estafa y demás, y se llega a un acuerdo, muchas veces se utiliza la cárcel como una medida de presión, como una medida de chantaje para lograr encarcelar a personas por obligaciones patrimoniales. Y eso no puede haber, porque en Bolivia desde la década de 1920 no hay cárcel por deudas. Y en ninguna sociedad moderna que se respete puede haber cárcel por deudas. Por lo tanto, esta es una medida muy importante también que se la va a aplicar. Las mujeres embarazadas no van a poder ser sometidas a detención preventiva. Cuando una persona tenga y sea la única que puede tener la guarda de un menor, por supuesto, no le podemos aplicar la detención preventiva porque estaríamos encarcelándola a ella y al menor. Tenemos que liberar a nuestros niños de las cárceles, tenemos que excluir a los niños de la pena que puedan sufrir sus padres y va en ese mismo sentido.
Estas medidas no se aplican, por supuesto siempre hay excepciones, a los delitos contra la libertad sexual y la violencia contra la mujer, que es la carga procesal más grande que tenemos. Es verdaderamente impresionante. La carga procesal a la que se refería el fiscal general, más de 200.000 procesos, una gran mayoría, casi una mitad, 40%, más de un 40%, son delitos por violencia doméstica. Y esto es un indicativo que hay que tomarlo en cuenta. Lo que pasa es que antes no se identificaban, no se visibilizaban los casos de violencia doméstica, violencia física, violencia psicológica, y ahora sí se lo hace, gracias principalmente a la ley 348, la ley integral de lucha contra la violencia en contra de la mujer. En delitos de contenido patrimonial, cuando se ejerce violencia física, ¿no es cierto? Tenemos recientemente un caso en la ciudad de Cochabamba, donde se está desmontando, un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, estamos desmontando una verdadera red de abogados que extorsionaban, que maltrataban, que físicamente conseguían ventajas económicas. Es un trabajo que lo hemos coordinado con el ministro Carlos Romero y lo estamos llevando adelante. Y finalmente, delitos de contenido patrimonial con afectación al Estado, que son los delitos de corrupción. Otros elementos, para no extenderme mucho. Cuando se presenta una apelación en una medida cautelar, actualmente tiene que formarse toda una sala y tiene que tramitarse en una sala del Tribunal Departamental de Justicia. Hemos simplificado, va a ser solamente un miembro, un magistrado el que ha de atender y ha de despachar esa apelación. Otro de los elementos importantes es que la tradicional acta de audiencia, pueden haber audiencias que duren 9 horas, 10 horas, y todo lo que se dice en esa audiencia tiene que ser transcrito con una grabadorita. Hay un funcionario que transcribe, tarda 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y mientras esa acta no esté, el expediente está paralizado. La persona sigue presa, no cambia absolutamente nada. Hoy, en esa lógica de la tecnología, de introducción de la tecnología, basta una simple grabación, y la grabación, ya sea en audio, ya sea en video, es el elemento que da fe de esa audiencia, de ese acto. Ya no se necesita la tediosa y la odiosa transcripción. Y finalmente, en esa lógica de hacer un trabajo más humano, hay 2 elementos más que me gustaría rescatar. Primero, hay una serie de mecanismos de protección de las mujeres y los niños. Hemos participado el día primero, el día jueves, en un acto que ha llevado adelante la Cancillería en el Teleférico Naranja, un acto muy importante. Nos hemos sumado a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En lo que va de este año, 85 mujeres han perdido la vida víctimas de feminicidio. Es una cifra absolutamente inaceptable. Y si hablamos de infanticidio, la cifra es no similar, felizmente es menor, pero se habla aproximadamente de un promedio de entre 30 y 35 infanticidios al año. Es decir, cada 3 días se asesina una mujer y cada 10 días se asesina un niño en nuestro país. Es una situación que no podemos permitir, que no podemos tolerar nosotros como sociedad, tanto el gobierno como la sociedad civil, y por eso, haciéndonos eco de estas iniciativas, por ejemplo, que se está llevando adelante con Naciones Unidas, nosotros queremos plantearle al director del teleférico, al César Dosweiler, al compañero Dosweiler, que hagamos la línea blanca, por ejemplo, como la línea contra la violencia contra los niños. Toda violencia es inaceptable, pero la violencia que se ejerce contra un niño es la más cruel de todas, ¿no? Un niño no tiene las condiciones para denunciar, no tiene las condiciones para defenderse, no tiene ni siquiera las capacidades mentales para entender qué es lo que sucede. Y nuestra sociedad debe mostrar mucho apego a la protección de los niños y la protección de las mujeres. Esta norma trae mecanismos específicos, yo entiendo que por el tiempo a veces sea difícil en televisión, pero trae mecanismos específicos en concordancia con la ley, el Código Niño, Niña, Adolescente, con la ley 348, para en este tipo de casos realizar protecciones efectivas, acciones efectivas en favor de mujeres, en favor de niños, en favor de ancianos, muchas veces ultrajados por sus hijos, muchas veces echados de su domicilio. En el Ministerio de Justicia tenemos esto con un sentido humano todos los días, ¿no? Y la última medida que me gustaría subrayar es de que, juntamente con otras medidas, traemos medidas para entender qué es lo que está pasando al interior de las cárceles. Se restituyen las visitas de cárceles con autoridades. El presidente del Tribunal Departamental de un departamento, los vocales, los jueces,
con el fiscal departamental, los fiscales que tienen los casos, han de ir periódicamente en un recinto apropiado en la cárcel, por ejemplo en la cárcel de San Pedro, han de escuchar a las personas privadas de libertad y han de poder determinar acciones inmediatas cuando el caso amerite. Si hay una persona, por ejemplo, nosotros hemos identificado mucho en Defensa Pública, una institución que la estamos potenciando, que la estamos desarrollando, hemos identificado en muchos casos que hay personas que ya han cumplido su condena, pero como no tienen dinero, no tienen abogado, nadie los visita, pasan meses, pasan años y siguen encarcelados. Eso es absolutamente inadmisible. Y eso se va a resolver en este mecanismo que se ha restituido, que son las visitas de cárceles, donde las autoridades, el Estado, las autoridades judiciales han de ir a escuchar a las personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad son seres humanos que tienen todos los derechos que la Constitución les reconoce. Se les restringe su derecho a la libertad porque es la función punitiva del Estado, pero siguen siendo seres humanos, merecen respeto, merecen consideración y merecen un reconocimiento de sus derechos. Es cierto, en función de ello, de que a todo lo que se está haciendo, hemos planteado en una acción conjunta, eso lo vamos a discutir mañana, hay una reunión muy importante de todas las instituciones que convergen en la comisión esta de implementación de resultados de la cumbre, se va a reunir mañana en el Ministerio de Justicia, los presidentes de ambas cámaras, los presidentes de todos los órganos, el nuevo fiscal general, la Procuraduría, el Ministerio del Gobierno, nosotros vamos a plantear realizar un censo, una medida extraordinaria, un censo de las personas privadas de libertad. Estamos hablando aproximadamente de 18.500, un poco más de 18.500 personas privadas de libertad, de las cuales lamentablemente más de un 70% son detenidas preventivamente y menos de un 30% son personas que ya tienen sentencia ejecutoriada, una situación que no se justifica, debería ser en todo caso al revés. Y vamos a plantear juntamente con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, ojalá se sume, tenemos que sí, hemos conversado con David, vamos a plantear realizar un censo, una consulta, un levantamiento, relevamiento de información humanitaria, además de legal, a todas estas más de 18.000 personas privadas de libertad. Es una nueva medida que la vamos a plantear justamente para dar una respuesta desde el punto de vista de lo que se está planteando desde la sociedad civil. Tengo 2 minutitos para cerrar, ministro de Justicia. 2 elementos centrales. El primero, ha habido una oposición al Código del Sistema Penal. ¿Se ha previsto esta situación tomando en cuenta los avances que significaría para la justicia la aplicación de este proyecto de ley de abreviación procesal y penal, que usted nos acaba de explicar en detalle por lo que significa para descongestionar la justicia? Y el segundo elemento que está vinculado, de estas 200.000 personas, con la aplicación de esta ley de ser aprobada, ¿va a reducirse de manera inmediata? ¿Cómo se está mirando el tema de la congestión que hay en este momento en el tema de los procesados? Porque 70%, usted nos decía, son de carácter preventivo. Así es. Esta ley ha de ser de que la detención preventiva sea lo que debe ser, sea la excepción y no la regla, por todos los mecanismos que plantea. Y eso va a modificar sustancialmente este número de detenidos preventivos. Esta ley también va a acelerar los procesos, por lo cual va, de alguna manera, procurar el despacho rápido de causas y va a hacer que las personas en definitiva se sepa si son culpables o no. Si son culpables, van a pasar a la lista de personas ya condenadas y no vamos a tener una carga de personas inocentes encarceladas, que se presume su inocencia encarceladas, ¿no? Un segundo elemento, esta norma no está modificando el Código Sustantivo Penal, es decir, no estamos tocando el tema de las penas, ¿no? Que fue el elemento que desató los demonios, diremos así, en el Código del Sistema Penal. Simplemente estamos hablando de la parte procesal. Todos los elementos favorables, positivos que tenía y que tiene el Código del Sistema Penal y que en algún momento tiene que ser vuelto a poner al debate, será de que 1 año, 2 años, los estamos sacando y como medida de emergencia los estamos aplicando para descongestionar el proceso penal, para darle celeridad. Todos estos elementos han sido ya considerados en el Código del Sistema Penal, pero en la parte procesal, que fue la parte que no tuvo mayores observaciones. Y finalmente, yo no creo que haya una oposición, he escuchado muy buenos criterios y saludamos, nos vamos a reunir con los colegios de abogados, los vamos a invitar esta semana, con las facultades de Derecho hemos ya tomado contacto, hemos recibido muy buenos criterios y yo creo que es un sentido humano, ¿no? Hemos visto y veía algunas imágenes, el caso de la mamá del Chumita, por ejemplo, ¿no? La justicia argentina nos está dando lecciones de cómo debe ser una justicia humana, una justicia sensible. ¿Qué es lo que queremos lograr aquí?
Aquí yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la justicia argentina. Ha habido una gestión de defensa pública que incluso ha tenido repercusiones en otro caso que se ha resuelto el día viernes en Tartagal. Hemos hecho también seguimiento, es un caso que lo tramitó el defensor del pueblo, donde por razones humanitarias finalmente se generan medidas favorables al ser humano, ¿no? La justicia debe ser humana, no debe ser un témpano de hielo donde la gente se estrelle, donde la gente no consiga nada, un muro de cemento. La justicia debe escuchar los casos, debe ponerse en los lugares de cada una de las personas. Hay una frase de los antiguos griegos que decían: la ley debe ser para el hombre y no el hombre para la ley. A título de la rigidez y la dureza de la ley, no se puede hacer una justicia dura, una justicia deshumanizada, una justicia donde nadie consiga nada. Debe ser todo lo contrario. Es una tarea larga, es una tarea compleja, es una tarea donde también tiene mucho que ver la sociedad. No solamente responsabilidad del Estado, no solamente responsabilidad del órgano judicial o del Ministerio Público. Es una lógica de entendimiento de las relaciones humanas en las que a mediano plazo tenemos que trabajar para que tengamos una justicia más humana, más digna, más pronta, una justicia que muestre pues obviamente los avances que hemos tenido en otros sentidos, ¿no? Y en el acto de posesión de los nuevos fiscales les hacía una referencia. Hay un artículo que salió hace algunos días, el 25 de octubre, del representante residente de Naciones Unidas en Bolivia, que nos decía que el país es una referencia en crecimiento económico. 4 años era el primer lugar en crecimiento económico, el líder absoluto en la reducción de la pobreza. Somos un ejemplo en el mundo en materia económica, y no lo digo yo, lo dice el representante residente de las Naciones Unidas en un artículo publicado en La Razón. Y el presidente nos decía: hagamos de la justicia boliviana un ejemplo a seguir. Les decíamos a los fiscales electos: si en materia económica, que es tan difícil, ¿no es cierto?, hemos logrado ser un ejemplo para la región, ¿cómo en un tema que no depende de la generación de recursos, que solamente depende de la actitud de las personas, cómo no podemos en unos años volvernos un referente? Yo tengo fe, tengo esperanza y bueno, más allá del uso político de la justicia, ¿no es cierto? Todo el mundo habla de la justicia y lo quieren utilizar como campaña y sus casos personales los pretenden llevar a ejemplificar de que la justicia está mal. Más allá de todo ese manejo político, que fue el manejo político que acabó postergando el código del sistema penal, existe una responsabilidad del Estado. Quizá nos hemos retrasado bastante. Quizá los ojos del Estado los hemos puesto un poco tarde en la justicia, lo reconocemos, lo ha reconocido nuestro presidente, pero bueno, hay toda la decisión de hacerlo y hay también la decisión de apoyar económicamente una mejor administración de justicia que esperemos se cumpla en los próximos presupuestos. Bueno, y así como usted tiene fe, la población también, ministro, tiene toda la esperanza de que seamos un ejemplo a nivel de justicia. ¿Ya entró a la Asamblea el proyecto de ley? Como este es un proyecto elaborado además en tanto consenso, donde estaban todas las instituciones, ha entrado a la Asamblea y ahí va a ser seguramente nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, que es una de las grandes impulsoras de este proyecto también, la que lo haga suyo y empecemos el tratamiento, ojalá a la brevedad posible, ¿no? Gracias, ministro. Más adelante seguramente vamos a estar desglosando más este proyecto de ley que seguramente a la población le va a interesar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa y enseguida hablaremos del tren bioceánico de integración.